Primero con sexo. La palabra sexo arrastra connotaciones de vulnerabilidad, de intimidad, de sacralidad, de entrega, originalmente, por así decirlo. Si me preguntás, del griego, como de todo, del latín, del griego. Esto no te lo voy a poner acá ni te lo voy a leer, pero si vos lo estudias y lo buscas, lo encontrás. No es mi intención mostrarte los estudios científicos para que vos te convenzas de que yo te estoy contando algo que está ahí escrito y que vos creas en eso porque está escrito. No, yo tengo que compartir lo que yo investigué. Y por otro lado, tenemos la palabra casual, que proviene de la palabra casus, que creo que es en latín, que significa caída o accidente, por así decirlo. ¿Y qué significa accidente? Significa un hecho fortuito o inesperado, no planificado, que modifica el rumbo de las cosas. Por ende, tiene consecuencias. Entonces, originalmente la palabra casual implicaría consecuencias. ¿Qué pasa? En la sociedad, las personas, empezamos a usar la palabra casual para hacer referencia a otras cosas, que es, por ponerte un ejemplo, usar ropa casual. Pero básicamente la palabra casual dejó de hacer referencia accidental y empezó a hacer referencia a algo que básicamente no se planifica mucho y no tiene tantas consecuencias. Ahora, yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de que un encuentro sexual pueda ser casual? Si nosotros nos vamos al primer significado, que es accidente, sería raro. Ay, no, fue accidental. No, es imposible. Nunca es accidental un encuentro. Estamos hablando de encuentros que son consensuados entre las dos partes. Entonces, originalmente eso es contradictorio, no existe sexo casual, porque casual hace referencia a algo accidental y el sexo nunca sería accidental en ese punto. Pero si nos vamos al otro significado, que es el que las personas eligieron atribuirle a la palabra casual, entonces ya ahí nos iríamos más a una acción o un hecho o un suceso que no tiene planificación y que no tiene consecuencias tampoco. No sería un hecho fortuito, inesperado, que sí tiene consecuencias, sino que no tiene consecuencias. ¿Pero por qué? Porque al ser humano no le gusta hacerse responsable de lo que sucede en el día a día. Entonces es mejor pensar que las cosas son casuales para desligarme de la responsabilidad que me toca por las consecuencias que lo verdaderamente casual trae. Porque acordémonos que casual viene de accidente y accidente implica consecuencias. Entonces básicamente el concepto o la conjunción de palabras sexo casual es un invento de las personas para no hacerse responsable de las consecuencias que el encuentro sexual trae. trae. Pero básicamente quería hacer esa aclaración, ¿no? Para entender básicamente que el sexo casual solo existe si considerás que es posible encontrarte con un otro y que no haya consecuencias. Y no estoy hablando de consecuencias negativas o daños colaterales. Estoy hablando de que ese encuentro verdaderamente pueda tocarte profundamente y que genere un efecto dominó que haga que tu vida, en cierto punto, se incline unos grados hacia el este o hacia el oeste o lo que fuera, hacia el lado que vos quieras elegir. Si nosotros nos vamos al significado simbólico que tiene el sexo casual, que tiene que ver más con lo que la gente entiende cuando hablas de sexo casual, porque yo, que no creo en las casualidades, te estoy hablando del sexo casual, entonces es porque no entiendo al sexo casual como un sexo que pasa por casualidad, sino que lo entiendo como otra cosa, que tiene que ver más con la intención de encontrarse sexualmente con otra persona, pero de manera pura y exclusivamente superficial, en la que uno no descubre
su propia existencia a través de esa experiencia, sino que simplemente busca conectar dos cuerpos para sentir placer. No quiero atribuirle adjetivos calificativos de si es bueno o es malo. Estoy tratando de encontrar palabras que representen lo que estoy imaginando en mi cabeza. Dos personas que están buscando conectar pura y exclusivamente desde el campo físico concreto para sentir placer. Quizás hay gente que dice, bueno, tengo mis necesidades y no importa con quién, es válido. Si ambas personas consienten ese encuentro, aunque no sé qué tan consciente es el encuentro, cuando en realidad quieras o no quieras descubrir tu alma a través de ese encuentro, el intercambio energético sucede, pero no vamos al caso. Creo que simbólicamente eso es lo que significa sexo casual. Encontrarse con una persona que no tenés intención de conocer, que no tenés intención de compartir una relación, que no tenés intención de cuidar durante el encuentro, sino que simplemente es vos me ayudás a satisfacer mis necesidades, yo te ayudo a satisfacer las tuyas y cada uno por su lado. Ahora, hay otra forma quizás de entender el sexo casual en donde sí respetamos el cada uno por su lado, pero involucramos ciertas cuestiones que tienen que ver con la intención de descubrirnos a través de ese encuentro, respetar y cuidar a la otra persona durante el encuentro, porque aunque parezca lógico y básico el hecho de decir hay que cuidarnos y respetarnos durante el encuentro, yo creo que la mayoría de las personas no lo hacen. Y no digo creo porque me lo imagino, porque con las personas que hablo y las personas con las que comparto, me comparten cosas, se abren conmigo porque mis relaciones son abiertas en ese sentido, en el sentido de abiertas emocionalmente, nos compartimos nuestras cuestiones íntimas. Y muchas personas me han compartido que quizás hacen cosas que no quieren durante ese encuentro, que quizás practican la penetración porque es lo que tiene que pasar, que quizás hacen acabar a la otra persona porque por una cuestión de que la otra persona también tiene que acabar, o que, o que hacen cosas que solamente las hacen por complacer al otro, pero que no generan placer personal. Y vamos a hilar fino en esta palabra, complacer. Si verdaderamente es con placer, o si solamente le estás cumpliendo un capricho a la otra persona por un beneficio oculto que tiene que ver con tu autoestima, o el miedo a decir que no, o el miedo a sentir rechazo, o el miedo a rechazar, o el miedo a que por no complacer al otro, que el otro se vuelva agresivo, que también puede ser, estés complaciendo a la otra persona. Y no sea complacer, sino que sea con miedo. Muchas personas se relacionan desde ese lugar. Quizá para mí es loco, porque yo hace rato que no hago cosas que no me interesan, ni espero que el otro haga cosas que no quiere. Espero que sea auténtico, y que sea auténtico significa que ambas personas compartamos lo que verdaderamente sentimos y podamos crear un nuevo encuentro, un nuevo acto en donde nos descubrimos mutuamente y donde no hacemos cosas solamente por complacer al otro y porque tenemos miedo de rechazarlo o de hacerlo sentir mal o lo que sea. Entonces existe este otro camino de sexo casual en donde se respeta lo mismo que se respeta en el otro concepto, que es cada uno por su lado. No nos vamos a preguntar cómo nos sentimos en la semana, no nos vamos a juntar a estudiar, no nos vamos a juntar a comer, no vamos a pasear, no vamos a planear cosas a futuro. Pero nos gusta compartir esto, porque tenemos piel, porque se siente bien, porque nos atraemos, pero el día a día tenemos planes a futuro distintos, entonces simplemente
compartimos esto que es lindo, conlleva mucha responsabilidad, más que nada emocional. Y no responsabilidad afectiva para con el otro, sino responsabilidad emocional de hacerte cargo de lo que vos sentís. ¿No? De en ese momento en el que las cosas están creciendo emocionalmente para vos, que vos sepas reconocer lo que te está pasando y no solamente sentirlo y transformarte a través de eso, sino de saber tomar la decisión correcta, que muchas veces es correrse de ese lugar, porque quizás te está haciendo mal, porque quizás estás implicándote demasiado con la otra persona y estás alimentando un apego que no es sano, porque la otra persona quizás no está disponible para construir una relación con vos. Entonces lo más importante es que no tengas la expectativa de que quizás pasa el tiempo y como nos llevamos bien, la otra persona cambia y podemos construir una relación. No, 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 eso no es responsable, eso es irresponsable. Pero volviendo a esta separación de cosas, el sexo casual, que sucede por casualidad, que de ese no nos vamos a meter porque no creo en las casualidades. Está el sexo casual, que sucede con las características que ya dijimos, y está el otro sexo casual en donde sí hay respeto, donde sí hay cuidado, en donde sí hay intenciones de descubrirse mutuamente, pero respetamos el cada uno por su lado. Ahora, la pregunta es, che, ¿sexo casual, sí o no? Si soy una persona que se considera espiritual y para mí el sexo es sagrado y dentro del encuentro sexual hay un montón de energías que se comparten y es algo que es sumamente profundo. Ahora, una cosa es saber o pensar que es algo sumamente profundo y otra cosa es sentir profundidad en el encuentro. Que son dos cosas distintas, porque uno es mucha mente, que es lo que a mí me ha pasado durante mucho tiempo, que es pensar el acto sexual como algo profundo en vez de vivirlo profundamente, que son dos cosas distintas, completamente distintas. Vivirlo profundamente es entregarte simplemente a la experiencia completa y rica que el acto sexual nos regala. Rica en emociones, rica en placeres, rica en sensaciones, en olores, en contacto físico, miradas, descubrir al otro, poder contener al otro, poder sentirte contenido, poder descubrirte y que el otro te vea, no esconderte para que el otro no vea que verdaderamente tengo inseguridades y que en realidad no me gusta mi nariz y que en realidad no me gustan mis piernas y que no me gusta mi cadera y que no me gustan mis brazos. No, descubrirte, entregarte por completo al momento sabiendo que en ese momento la otra persona te va a cuidar. Pero después cada uno por su parte. Eso sería el sexo casual. Ahora, yo creo que vivimos en una sociedad en donde la mayoría de las personas no está dispuesta a cuidar al otro bajo el concepto de sexo casual. Sexo casual es vos manejás con tus cosas, yo manejo la mía, ya está. Y en general, no hay un momento de cuidado y respeto mutuo durante el encuentro en donde después cada uno hace la suya, sino que cada uno hace la suya, se reprime, se encuentra en ese lugar. Y si yo estoy acostumbrado a escuchar personas hablar de esto de esa manera, entonces ¿por qué yo voy a tener la esperanza de que si me quiero encontrar casualmente con una persona o tener un encuentro casual, valga la redundancia, con otra persona, ¿por qué voy a tener la esperanza o creer que esa persona me va a cuidar? Si la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso en ese momento, y no digo que esa persona me tenga que cuidar en general en la vida, es que tenés que tener una actitud de cuidado hacia la otra persona cuando te estás encontrando en ese momento, si verdaderamente estás buscando conectar profundamente con el cuerpo de la otra persona, sin la necesidad de construir una relación. Cabe aclarar acá que estamos hablando de el momento del encuentro. Construir una relación es otro tema aparte. No entra acá. Acá estamos el encuentro sin la relación. Que no es ni bueno ni malo. Ni mejor ni peor. Pero ¿cómo yo llego a saber que la otra persona verdaderamente es responsable de lo que le sucede y de que está dispuesta a ser auténtica o ser auténtico, de respetarse a sí mismo, de poner los límites necesarios para que el encuentro fluya, de tratarme con el respeto que merezco si no conozco a la otra persona? Y si tengo la creencia de que la mayoría de las personas se manejan desde ese lugar. De, bueno, la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos. No, porque después escuchás a las personas decir, no, estuve con tal. ¿Y qué onda?
no coge tan bien. ¿Qué es coger bien y coger mal? Si que el otro te coja bien depende de vos, en un mayor porcentaje. Si sos un hombre que no se conoce a sí mismo y no sabe qué es lo que le genera placer y no sabe comunicar qué es lo que le genera placer, ¿cómo pretendes que la mujer ya sepa cómo cogerte? Y si sos mujer lo mismo, porque las mujeres también son, sin generalizar, porque hay mujeres que no, conozco un montón de mujeres que son unas personas hermosas, pero hay muchas personas, más que nada, cuando yo iba a la secundaria, escuchaba historias de minas hablando muy despectivamente y denigrantemente o negativamente del cuerpo o del performance de la persona, del hombre con el que habían tenido relaciones sexuales. No porque esto, no porque el tamaño, no porque duró tanto, no porque hizo tal cosa, no porque... Yo te pregunto, si sos mujer y no te conoces a vos, y no sabes, si no te conoces a vos, ya de entrada no vas a saber cómo hacerle saber a la otra persona qué es lo que a vos te gusta, porque ni vos sabes lo que te gusta. Tanto para hombres como para mujeres acá. Y si no sabes comunicarte con respeto y asertivamente, tampoco vas a saber hacer que la otra persona sepa qué es lo que te gusta. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener un encuentro sexual satisfactorio si no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Y cómo voy a encarar un encuentro sexual si no me conozco a mí mismo y si no me conozco a mí mismo previamente? Porque para conocerme a mí mismo en el encuentro sexual tengo que tener encuentros sexuales, con humildad, reconociendo que nos podemos equivocar. Y ahí entran las inseguridades. Me abro a conectar inseguramente con esta persona porque sé que es la única manera de yo poder evolucionar en la vida. Más allá de si la otra persona es respetuosa o no es respetuosa, que se maneje, termina atrayendo cosas quizás muy duras a su vida si se maneja de esa manera. Porque aquí el que se abre y se relaciona con ternura termina atrayendo lo mismo. Ahora, esto me parece súper importante, que va más allá de si el sexo casual sí o no, que es, ¿qué hace a un encuentro? Previo al encuentro, ¿qué hay? Atracción. Y acá es donde quería como llegar. Que para mí no es importante si el sexo casual es, va o no va, si el sexo casual sí o no. Que lo más importante es poder reconocer qué es lo que nos atrae de verdad. Si a vos te atrae una persona, permitite explorar con esa persona. No importa si esa persona o tiene mala fama o no cumple físicamente con los estándares hegemónicos que absorbiste a medida que fuiste creciendo. Si es una persona que aparenta tener el mismo tipo de actitudes que mi ex que me trató mal o que mi papá o que mi mamá, si te atrae, te atrae. Y si te atrae es porque hay algo que tenés que aprender. Y siempre vamos a tener, en cierto punto siempre va a haber algún que otro patrón que vamos a estar repitiendo. Porque el aprendizaje es cíclico. Siempre vamos a estar como que yendo y viniendo a través de los mismos aprendizajes para poder integrar verdaderamente lo que vinimos a integrar en esta vida. Porque la vida es bastante corta, aunque no parezca. No, porque tuve un montón de relaciones y fueron distintas, pero la vida en realidad es bastante corta. Entonces, podría decirse que a esta vida venimos a aprender una sola cosa y que a eso se debe que repitamos tantos patrones. Que es que vinimos a aprender eso. ¿No? Pero lo que voy es, ¿cómo nos relacionamos con esa fuerza de atracción? Que es la misma fuerza de atracción que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, o orbite alrededor del Sol, o la misma fuerza de atracción que hace que la Tierra nos mantenga pegados a ella. Y no nos lo cuestionamos. Nosotros no nos cuestionamos por qué estamos pegados a la Tierra. Simplemente estamos pegados a la Tierra y fluimos en ese estar pegados a la Tierra. Vivimos en la Tierra y aceptamos estar en la Tierra porque nos supera. Ahora, qué lindo sería poder tener esa misma relación con la atracción que nosotros sentimos hacia distintas personas y poder inclinarse inteligentemente hacia esas personas que nos atraen. Inteligentemente me refiero a reconociendo que yo me estoy sintiendo atraído hacia esa persona y que yo estoy metiéndome en ese lugar. Y no porque ese lugar sea un lugar peligroso, sino reconocer que si alguien me atrae
y que si esa atracción es mutua, la otra persona no me debe nada, no me debe amor incondicional para toda la vida, que es algo que quizás yo en el pasado creía, que de la nada conectaba con una persona, era mutuo y nos relacionábamos y había emociones. Bueno, esa persona, quizás yo tenía la falsa expectativa de que esa persona me debía amor incondicional para toda la vida, y no es así. Simplemente es una persona que me atrae, y si me atrae, voy a permitirme explorarlo. Y muchas veces la atracción es mutua, cuando no hay idealización. Cuando no hay idealización, la atracción es mutua. ¿Por qué digo cuando no hay idealización? Porque muchas veces lo que nos lleva a querer estar con una persona es que la idealizamos en un lugar, y quizás esa persona no quiere estar con nosotros porque nos llevó al extremo opuesto. Nosotros la idealizamos y esa persona nos ve como algo completamente poco valioso. Pero ¿qué pasaría si en vez de preguntarnos si el sexo casual sí o no, nos preguntáramos qué pasa si simplemente me permito experimentar aquellos encuentros sexuales que verdaderamente me atraen? Por qué no me permito fluir y conectar con la persona que verdaderamente me atrae? Más allá de si el encuentro va a ser casual, más allá de si después se va a terminar en una relación, más allá de lo que sea que vaya a construirse después. Que si esa persona me atrae, algo tengo que aprender. Y que si yo tengo valores firmes, sólidos, nada puede salir mal. Porque uno de los valores más sólidos que una persona cuerda puede tener es que las cosas salgan bien no significa que salgan como nuestras expectativas lo pensaron en un momento, ¿no? Que todo salga bien no significa que todo salga acorde a las expectativas que inconscientemente nosotros creamos, porque hay una parte de nosotros que idealiza las situaciones basándose en cómo es que creemos que más vamos a llenar nuestros vacíos, porque eso lo tenemos todos. Ahora lo importante es, por un lado, ser capaz de observar esa idealización y esa proyección de un llenado de un vacío que nunca va a poder ser llenado, correrlo del medio, observándolo, y sentir la atracción que verdaderamente nos inclina hacia la otra persona. Y en vez de pensar en si va a ser un sexo casual o si no va a ser un sexo casual, en si va a terminar una relación, en si me van a lastimar, si no me van a lastimar, reconocer que lo más sagrado que yo puedo practicar conmigo mismo es inclinarme hacia esas personas que verdaderamente me atraen y practicar el encuentro sexual de manera auténtica. Y cuando digo de manera auténtica es dejar un poco los guiones de lado, dejar los pasos a seguir de lado. Y acá yo tengo dos ejemplos, que es, hace poco me encontré con una chica y charlando sobre este tema, ella me decía, o bueno, en realidad no es que ella me lo decía, sino que ella me compartió que en realidad ella estaba acostumbrada a vivir el sexo de este lugar, a partir de un guión. Bueno, primero te besás, después te tocas, después te sacas la ropa, después sexo oral y después termina en penetración. Y después por otro lado tengo un amigo que es bisexual, y las personas, hombres más que nada, con el que él estuvo, con el que él compartía, que estaban recién explorando ese lado de homosexualidad o de compartir con otro hombre, era como que no estaban dispuestas a compartir, por ejemplo, un beso. Era como que sí, sexo oral, sí, tocarse, qué sé yo, pero ya cuando tocaba el beso, que quizás era algo de mucho más contacto, como que no le gustaba. Y mi amigo me decía que él sentía que estaban rechazando algo que es parte del encuentro sexual. Y yo ahí lo que le dije fue, ¿qué es parte del encuentro sexual si el encuentro sexual es la realidad una invitación a que nos descubramos mutuamente? Y descubrirnos mutuamente implica no sé si quiero darte un beso, pero quizá tengo ganas de practicar sexo oral. Y ahí es donde se disuelven el guión y los pasos a seguir, que es, quizá con una persona no tengo ganas de tocarme, quizá con una persona no tengo ganas de avanzar hacia la penetración, quizá con una persona solamente me quiero besar, quizá con una persona solamente me quiero hacer mimos, quizá con una persona solamente quiero practicar sexo oral, quizá con una persona solamente quiero practicar la penetración, quizá con una persona quiero practicar todo, pero en un orden inventado en el momento. Y a eso voy con autenticidad, el poder inclinarnos hacia las personas que nos atraen
con autenticidad, animándonos a crear algo que no conocemos, trascendiendo el sexo casual. Que deje de importar la etiqueta, que deje de importar el nombre que le ponemos al encuentro. Que si es sexo casual, que si es hacer el amor, que si es sexo superficial, no importa qué concepto le ponemos. Creo que lo que más importa es que verdaderamente seamos fieles a lo que sentimos internamente, que si no te quiero dar un beso, no te doy un beso. Y que si la otra persona se enoja y deja de sentir atracción o se cierra o se reprime, bueno, será cuestión de esa persona y algo te llevarás o no, o quizá aparecerá otra persona que esté dispuesto a compartir desde ese lugar de autenticidad. Pero complacer por el simple hecho de que la otra persona no se sienta mal o que la otra persona no se sienta agresiva o que la otra persona no se le baje porque yo igualmente quiero compartir sexo porque quizás le digo, che, no quiero hacer esto y quizás la otra persona deja de tener ganas. No, pero yo sí tengo ganas. Entonces le digo que sí a esto, que no quiero tanto para que esa persona siga teniendo ganas y sí practiquemos lo que yo quiero. Pero eso no es auténtico. Eso es simplemente complacer al otro solamente para que después él me complazca a mí, pero ninguno está disfrutando 100% el encuentro, porque yo estoy haciendo algo que no estoy disfrutando solamente para darle placer a él, con la premisa o la promesa de que después esa persona va a hacer lo que a mí me genera placer. ¿Y qué mejor que encontrarse en un espacio desconocido para poder descubrirnos y conocernos a través de ese encuentro? Que no tiene que pasar de ahí, que después cada uno por su lado. Quizás no me escribas, quizás no nos llamamos, quizás no te pregunto cómo estás. Quizás yo ya tengo mis cosas en el día a día, tengo mis amigos, quizás ya tengo mis cuestiones, mi terapia, hablo con otras personas las cosas que me pasan y la verdad que no compartimos valores suficientes como para crear y construir una relación más duradera para a largo plazo en donde compartimos otro tipo de experiencias. Porque quizás fuera de la cama, vos sos River, yo soy de Boca, vos sos vegetariano, vos sos carnívoro, vos estudiás, vos trabajás, a mí me gusta viajar y a vos te gusta quedarte en la misma ciudad. No compatibilizás, pero sí hay piel y sí la pasás muy bien. ¿Y por qué no permitirse el placer? Si verdaderamente nos lo vamos a tomar con la responsabilidad que eso conlleva, que es ser fiel a lo que siento y decir que no cuando tengo que decir que no, pero respetar lo que el otro está proponiendo también, respetarlo en el sentido de que si el otro dice que no, respetarlo. Y si el otro abre su vulnerabilidad y comparte sus inseguridades, estar dispuesto a abrazar ese momento y no estar dominado por el, no, yo quería que me chupe la pija, no. Es un momento de descubrimiento, es un momento en donde la otra persona se está desnudando y está bueno que haya un descubrimiento más allá de lo físico y estar dispuesto a abrazar la situación, haya o no haya cuestiones de inseguridades, emociones negativas, o quizás solamente hay placer y carne y fogosidad, que también está buenísimo, poder abrirse a que suceda de manera auténtica. A eso quería llegar. No importa si es o no es sexo casual. Lo que importa es si te estás siendo fiel a vos mismo o a vos misma. Si verdaderamente estás sintiendo atracción hacia esa persona. Y también que fluya, ¿no? Si lo siento, ¿por qué no? Si lo siento, ¿por qué no? Cada uno debería de ser responsable de si está listo para ese encuentro, por las emociones o por el estado mental que viene transitando en ese momento de su vida. Que quizá todavía no superó a la ex o al ex, entonces todavía no está listo, más allá de que siente una atracción, necesita que hayan otras cosas primero, que es súper válido. Que quizás esa persona siente demasiadas emociones y vos no estás para involucrarte emocionalmente con esa persona, quizás no estás para construir un apego seguro porque no tenés tiempo, porque no tenés energía, entonces preferís que solamente quede en el encuentro y esa persona no está disponible para eso. Entonces, en ese ir y venir uno puede construir algo auténtico, pero necesitamos verdaderamente sernos fieles y que cada uno se haga responsable por lo que le está pasando en su vida. Y que si le pones el nombre que le quieras poner, es lo mismo. Sexo casual, ya lo dije muchas veces, pero sexo casual, sexo no casual, esto, lo otro, somos pareja, hacer el amor, no hacer el amor, lo que quieras. Creo que la clave está en la fuerza de atracción
que nos permite inclinarnos hacia esas experiencias que más riqueza evolutiva nos traen.